Mi nombre es el profesor Marco Bassetti. Enseñé matemáticas y física durante 31 años en el Liceo Científico Volta de Milán, y en ese tiempo tuve aproximadamente 1.200 alumnos. Recuerdo a unos cuantos con claridad. A la mayoría los recuerdo de manera difusa, como se recuerdan las caras en una fotografía de grupo. Sabes que estaban ahí, pero no podrías decir qué dijeron. A Carlo Acutis lo recuerdo con una precisión que no he podido explicarme en 17 años. Y no porque fuera el mejor alumno que tuve, que no lo era en matemáticas, sino porque dijo 5 cosas en mis clases que anoté en un cuaderno porque no supe qué hacer con ellas en ese momento. Ese cuaderno existe. Lo tengo todavía. Las 5 frases están ahí, con la fecha de cada una, escritas con mi letra el mismo día que Carlo las dijo. Y lo que ocurrió cuando las leí en voz alta por primera vez en público, en Asís, el 12 de octubre de 2023, 17 años después de la muerte de Carlo, no lo voy a olvidar mientras viva. Había 243 personas en la sala. Cuando terminé de leer la 5ª frase, en el silencio que siguió, escuché el sonido de rodillas golpeando el suelo de piedra. Conté 8 personas. Luego perdí la cuenta. 17 años callé. Esta noche cuento todo. Entré a la docencia porque mi padre era profesor y no se me ocurrió otra cosa. No tengo una historia de vocación. Estudié matemáticas en la Universidad de Milán. Hice las prácticas pedagógicas. Aprobé las oposiciones y empecé a dar clases en 1989 con 26 años. Soy agnóstico desde la universidad, con la comodidad del que no piensa demasiado en esas preguntas porque tiene suficiente con las que puede responder. Mi mujer es creyente. Mis 2 hijos están en un punto intermedio que no saben nombrar. En mi mesa de trabajo tengo un ejemplar de los Principia Mathematica de Russell y un tazón de café que ya no lavo porque la mancha del fondo me parece un detalle honesto. Carlo Acutis llegó a mi clase en septiembre de 2003. Tenía 12 años y había empezado el primer año de secundaria en el Liceo Volta. Era un alumno tranquilo, de los que escuchan con atención sin necesitar llamar la atención. En matemáticas era bueno sin ser excepcional. Entendía los conceptos con rapidez, pero los ejercicios mecánicos le aburrían, lo cual es exactamente lo contrario de lo que necesitas para sacar buenas notas en mis exámenes. Nos llevábamos bien dentro del aula. Era educado. Hacía las preguntas en el momento justo y tenía la costumbre, que a mí me resultaba curiosa, de quedarse un momento después de clase cuando los demás salían, no para preguntar nada académico, sino simplemente para decir algo. Una observación, una frase, no todos los días, pero con una regularidad que empecé a notar hacia el final del primer trimestre. La primera vez que lo anoté fue el 17 de noviembre de 2003. Habíamos estado trabajando con series numéricas. Al final de la clase, mientras recogía mis papeles, Carlos se acercó a la pizarra donde yo había dejado escrita una progresión geométrica. 1, 2, 4, 8, 16. Se quedó mirándola un momento y me dijo, «Cada número sabe exactamente cuánto tiene que crecer para ser el siguiente. Lo que no sé es si eso lo decide el número o si alguien lo decidió por él antes». Tenía 12 años. Lo miré. Le dije que esa era una pregunta de filosofía, no de matemáticas. Él me dijo que tal vez no había diferencia. Luego recogió su mochila y salió. Esa tarde, en casa, abrí un cuaderno nuevo y escribí la frase con la fecha. No supe por qué lo hice. Simplemente sentí que debía. La segunda frase llegó el 4 de marzo de 2004. Estábamos con probabilidad. Había explicado la paradoja de Monty Hall, el problema de las 3 puertas, donde cambiar de elección después de que se abre una puerta incorrecta duplica las probabilidades de ganar. Es un resultado contraintuitivo que siempre genera discusión en clase, porque la mayoría de los alumnos no lo acepta de entrada. Carlo lo había entendido en menos de 2 minutos, cosa que no es habitual. Cuando todos los demás seguían discutiendo, él estaba callado, mirando el diagrama en la pizarra. Al terminar la clase, se quedó el último. Me dijo,
Lo que me parece raro no es que cambiar de puerta sea mejor. Lo que me parece raro es que la información que ya tienes cambia lo que va a pasar, aunque lo que va a pasar ya estaba decidido antes de que tú miraras. Como si mirar cambiara algo que estaba quieto. Le dije que eso era el principio de incertidumbre de Heisenberg, aplicado a un contexto probabilístico. Me dijo que sabía lo que era el principio de Heisenberg, que lo había leído, pero que no era exactamente eso lo que quería decir. Que lo que quería decir era que a veces los hechos esperan a que alguien los mire para decidir qué forma tienen. 13 años. Lo anoté esa noche. La tercera frase fue la que más me costó procesar en su momento. Fue el 28 de octubre de 2004. Ese día habíamos hecho una clase sobre infinitos. El teorema de Cantor, que hay infinitos más grandes que otros, que el infinito de los números reales es estrictamente mayor que el infinito de los números naturales. Es el tipo de clase que divide a los alumnos entre los que se entusiasman y los que se bloquean. Carlo estaba en el primer grupo. Hizo varias preguntas buenas durante la clase, y al final, cuando ya sonaba el timbre y los demás salían empujándose, me dijo desde su sitio, sin levantarse todavía: si hay infinitos más grandes que otros, entonces hay algo que está por encima de todos los infinitos. Y eso que está por encima no puede ser un número, tiene que ser una persona. Me quedé con la tiza en la mano. Le pregunté qué quería decir con que tenía que ser una persona. Me dijo que los números no se contienen a sí mismos, que para que algo pueda contener todos los infinitos posibles, tiene que ser algo que no esté dentro de ningún sistema. Y que lo único que él conocía que no estaba dentro de ningún sistema era una persona que amaba sin necesitar nada a cambio. 14 años. Aula de matemáticas. Liceo Científico, Volta de Milán. Lo anoté esa noche con la mano que me temblaba un poco. Luego lo taché y lo volví a escribir porque quería asegurarme de que las palabras eran exactas. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se ha movido sin que puedas explicarlo, no lo ignores. Eso es exactamente lo que Carlo producía en las personas que lo rodeaban. Suscríbete al canal. Hay más de estos testimonios esperándote, y cada uno tiene algo que no cabe en ninguna categoría conocida. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Leucemia linfoblástica aguda tipo M3. 15 años y 4 meses. Me enteré 3 días después, cuando el director del liceo convocó una reunión del claustro para informar del fallecimiento. Recuerdo el momento con una claridad extraña. Era por la tarde, llovía, la sala de profesores olía a café quemado. Cuando el director dijo el nombre, yo tenía el cuaderno en el bolsillo del abrigo, porque ese día había releído las frases por alguna razón que no supe identificar. No asistí al funeral. No lo conocía lo suficientemente bien, me dije. Era uno de mis alumnos. Me despedí de él en privado, en casa, releyendo las 3 frases que había anotado hasta ese momento. Porque había una cuarta y una quinta que Carlo había dicho, y que yo había guardado, pero que no había copiado todavía al cuaderno cuando murió. Las busqué esa noche entre mis papeles sueltos. Las encontré. Las copié. La cuarta frase la había dicho el 13 de enero de 2006, 9 meses antes de morir. Ese día habíamos trabajado con ecuaciones diferenciales, el concepto de solución particular frente a solución general. Le había explicado a la clase que una ecuación diferencial tiene infinitas soluciones posibles, pero que con una condición inicial concreta se obtiene la única solución que describe ese sistema en ese instante específico. Carlo había escuchado la explicación con más atención que de costumbre. Al final de la clase no se quedó el último, porque ese día tenía prisa, pero al pasar por mi lado me dijo sin detenerse: entonces cada vida es una condición inicial. La ecuación ya estaba. Solo necesitaba el punto de partida. Lo anoté ese mismo día en un papel suelto porque el cuaderno no estaba en clase. La quinta frase fue la última que me dijo. Fue el 19 de mayo de 2006, 5 meses antes de morir. Ese día no había clase.
Me lo encontré en el pasillo, cerca de la sala de profesores. Llevaba la mochila al hombro y parecía que iba hacia la salida. Me saludó. Le pregunté cómo iba el curso. Me dijo que bien, que las matemáticas le gustaban aunque los exámenes no fueran su punto fuerte. Le dije que lo sabía. Y entonces se detuvo un segundo, como si hubiera recordado algo, y me dijo, «Profesor, ¿usted cree que los números existen aunque nadie los piense?» Era una pregunta de filosofía de las matemáticas, platonismo matemático, un debate serio entre académicos. Le dije que era una pregunta difícil. Me dijo que él pensaba que sí, que los números existían antes de que alguien los descubriera, igual que las montañas existían antes de que alguien las viera. Y que si eso era verdad, entonces el que los creó para que alguien los encontrara. Me dijo, como si hubiera dejado pistas. Se fue por el pasillo. Fue la última vez que hablé con él. 5 meses después estaba muerto. Guardé el cuaderno en el cajón de mi escritorio en casa. Estaba debajo de un libro sobre geometría diferencial y de la carpeta de recibos del colegio de mis hijos. Ahí se quedó durante 17 años. No lo olvidé. Lo recordaba de vez en cuando, sobre todo cuando daba alguna de las clases que habían provocado las frases. Las series, la probabilidad, los infinitos de Cantor, las ecuaciones diferenciales. Cada vez que llegaba a esos temas, pensaba en Carlo un momento y luego seguía. No le conté a nadie las frases durante todos esos años. No por ninguna razón activa, simplemente no había una ocasión que lo pidiera. Y creo que había algo en mí que no estaba listo. Lo que cambió fue la beatificación. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Vi la ceremonia en televisión con mi mujer. Cuando terminó, mi mujer me preguntó si yo lo había conocido. Le dije que había sido alumno mío durante 3 años. Se quedó mirándome. Me preguntó por qué no lo había dicho nunca. No supe responderle. Esa noche saqué el cuaderno del cajón. Lo leí entero por primera vez en mucho tiempo. Las 5 frases. Las fechas. Mis notas al margen con el contexto de cada clase. Tardé 40 minutos. Cuando terminé me quedé sentado en silencio un rato largo. Mi mujer entró a preguntarme si quería cenar. Le dije que esperara un momento. Lo que sentí en ese momento no lo voy a intentar traducir en lenguaje técnico porque no tengo el lenguaje técnico para esto. Lo que sé decir es que las 5 frases, leídas en conjunto, con 17 años de distancia entre Carlo y yo, tenían una coherencia que no había visto cuando las anoté de una en una. No eran 5 observaciones sueltas de un niño inteligente. Eran 5 estaciones de un argumento. Un argumento sobre la naturaleza de los números, sobre la información y la realidad, sobre el infinito y su contención, sobre las vidas como condiciones iniciales de una ecuación ya escrita, sobre las pistas dejadas en el tejido de las cosas para quien quiera encontrarlas. Un argumento que un adolescente de entre 12 y 15 años había construido en fragmentos, en los márgenes de las clases de matemáticas de un liceo de Milán, sin saber, según todo lo que yo podía determinar, que lo estaba construyendo. Contacté con la postulación de la causa de Carlo Acutis en enero de 2021. Les envié una copia del cuaderno. Tardaron 3 semanas en responder. Cuando lo hicieron, me pidieron que acudiera a Roma para una reunión. La reunión duró 4 horas. Había 2 teólogos, un postulador, una historiadora especializada en la vida de Carlo y un notario apostólico. Los teólogos leyeron las frases con atención. Hicieron preguntas sobre el contexto de cada clase. Preguntaron si Carlo había mostrado conocimientos previos de filosofía de las matemáticas, de física cuántica, de teología. Les dije lo que sabía, que era un alumno bueno pero no excepcional en matemáticas, que no había mostrado ninguna formación específica en ninguno de esos campos en el contexto de mis clases, que sus preguntas y observaciones habían surgido de manera espontánea a partir de los contenidos del currículo estándar de secundaria. Uno de los teólogos dijo entonces algo que no olvidé. Dijo que la 5ª frase, la de las pistas dejadas en el tejido de las cosas,
Era notable porque Carlo había utilizado exactamente esa imagen, la de Dios dejando pistas en la creación para quien quisiera seguirlas, en al menos 3 cartas personales conocidas escritas en el mismo periodo. Que la coherencia entre lo que decía en privado y lo que decía en una clase de matemáticas a un profesor agnóstico era en sí misma un dato. El notario apostólico levantó acta de mi declaración. El cuaderno quedó en custodia de la postulación, con copia certificada para mí. Si algo en este testimonio te ha hecho detenerte, considera suscribirte al canal. Es la única manera de seguir encontrando estas historias. Y hay muchas más. Pero lo que hice después sorprendió a todos. Me invitaron a leer las 5 frases en público por primera vez en Asís, el 12 de octubre de 2023, 17º aniversario de la muerte de Carlo. Era un evento organizado por la Fraternidad Franciscana, con 243 personas registradas, peregrinos, académicos, miembros de la familia de Carlo, periodistas. Yo no soy un hombre acostumbrado a hablar en público en contextos emocionales. Doy clases. Explico cosas en una pizarra. Eso es diferente. Llegué a Asís el día anterior. Visité la capilla donde está el cuerpo de Carlo. Me quedé 10 minutos frente al sarcófago de cristal. No recé. Miré. Pensé en el chico que se quedaba al final de las clases para decirme cosas que yo anotaba sin saber por qué. La mañana del 12 estaba nevando levemente sobre Asís. La sala donde se celebraba el evento era una sala contigua a la basílica, con el suelo de piedra y las paredes de piedra y una acústica que hace que cada palabra resuene un momento antes de desaparecer. Me senté en la primera fila durante los primeros actos. Cuando llegó mi turno, subí al atril con el cuaderno. Leí las 5 frases en orden cronológico. Entre cada una, hice una pausa breve para dar el contexto de la clase. Hablé durante aproximadamente 20 minutos. Mi voz no tembló hasta la 5ª frase, la de las pistas. Cuando terminé de leerla, hubo un silencio. No el silencio de una sala que espera el aplauso. El silencio de una sala que ha recibido algo y no sabe todavía qué hacer con ello. Duró varios segundos. Luego escuché el primero. El sonido de rodillas golpeando el suelo de piedra es inconfundible. Luego otro. Luego varios más. No los conté todos porque yo mismo tuve que apoyarme en el atril. Hubo aplausos después. Hubo personas que se acercaron a hablarme. Hubo una mujer que me tomó las manos y me dijo en español que había viajado desde Colombia con su hijo enfermo para estar en ese evento y que la 5ª frase era exactamente lo que necesitaba escuchar ese día. No supe qué decirle. Le dije que me alegraba de que hubiera venido. La madre de Carlo, Antonia Salzano, estaba en la sala. Se acercó al final, cuando la mayoría ya se había ido. Me dijo que esas frases eran de Carlo, que reconocía la manera de pensar, pero que ella nunca las había escuchado. Que Carlo guardaba algunas cosas para las personas que creía que las necesitaban. Que a lo mejor yo las había necesitado más de lo que pensaba. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que 17 años de guardar un cuaderno sin saber por qué era una manera de necesitar algo. Que a veces las personas reciben respuestas antes de saber cuál es la pregunta. Y que cuando Carlo elegía a alguien para dejarle algo, no se equivocaba. Volví a Milán 2 días después. El lunes siguiente entré al aula. Escribí en la pizarra una progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, y miré a los alumnos un momento antes de empezar. 31 de ellos, 12 y 13 años. Algunos miraban el teléfono por debajo del pupitre. 1 tenía sueño, 2 estaban hablando en voz baja. Pensé, cada número sabe exactamente cuánto tiene que crecer para ser el siguiente. Lo que no sé es si eso lo decide el número o si alguien lo decidió por él antes. Empecé la clase. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV en Roma, durante el jubileo. Ese día yo estaba dando clase. Lo supe cuando terminé la jornada y encendí el teléfono y vi los mensajes de mi mujer y de mis hijos
y de 3 colegas del liceo. Salí al pasillo vacío con el abrigo puesto y el cuaderno en el bolsillo, porque desde Asís lo llevo siempre encima, y estuve un rato sin moverme. No sé si soy creyente. No lo sé con la misma comodidad con que antes no lo sabía. Hay una diferencia entre no saber algo y no haberse preguntado todavía. Yo me pregunto ahora. No todos los días llego a una respuesta. Pero la pregunta está ahí, que antes no estaba. El cuaderno tiene las tapas gastadas de tanto abrirlo y cerrarlo. Las páginas de las 5 frases tienen una textura diferente al resto porque las he tocado más. La última vez que lo abrí fue esta mañana, antes de grabar este testimonio. Leí la 5ª frase otra vez. La de las pistas. Como si hubiera dejado pistas. Tengo 61 años y he dado clase a más de 1,200 alumnos. He explicado series, probabilidades, infinitos, ecuaciones diferenciales, geometría diferencial, álgebra lineal. He tenido alumnos brillantes que llegaron a ser físicos y matemáticos importantes. He tenido alumnos que me dieron lecciones sin saber que me las estaban dando. Solo uno de ellos me dejó un cuaderno. Solo uno de ellos fue canonizado. Solo uno de ellos, con 12 años, mirando una progresión geométrica en una pizarra de Milán, me hizo una pregunta que no he terminado de responder todavía y que ya no estoy seguro de querer responder del todo, porque mientras sigo buscando la respuesta, sigo buscando a él, y eso no me parece mal. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.